Bueno, vamos a comenzar con el módulo 3, que trata de la búsqueda y valoración de la información médica en Internet, y allí está la primera diapo de presentación. Vamos a hablar un poco de la estrategia de búsqueda de la información médica. Voy a ir un poquito rápido porque es largo el tema y quiero hacer por lo menos alguna actividad para que vean alguna búsqueda en la práctica, sobre todo con el DEX. Es importante recordar que en lo metodológico se plantea un problema médico y este deberá resolverse en términos informáticos. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que tienen un problema médico, ustedes en la práctica, y tienen que a través de una metodología cierta, conocida y desarrollándose, porque esto nunca se cierra, esto continuamente está avanzando, van a tratar de encontrar las respuestas a través de la tecnología disponible en este momento. Para tener algunos conceptos básicos, vamos a comenzar con base de datos. Vamos a definir qué son los buscadores individuales, metabuscadores, directores por materia, y vamos a ver si se pueden clasificar de alguna manera. También vamos a ver definiciones y ejemplos de los buscadores en cuanto a general y específico. Eso es una división clara, ya la vamos a ver. Un buscador general, como ejemplo, vamos a tener Google, que ampliamente es el más utilizado. Vamos a ver el tema de la búsqueda avanzada, los operadores lógicos, cuando hacemos búsqueda por URL, por tipo de archivo, por formato, por imagen, por directorio, etcétera, entre las múltiples opciones que nos da este buscador. También vamos a ver algunas estrategias de búsqueda, cómo realizar una expresión de búsqueda, y también búsquedas específicas, que pueden ser temáticas o por clave, los buscadores médicos específicos, y vamos a ver algún repaso sobre, por ejemplo, HON, y bueno, análisis de recursos. Como introducción, la enseñanza de la medicina debe incorporar el entrenamiento y aprendizaje de técnicas y procedimientos para el cuidado del ser humano en todas sus dimensiones y también herramientas para investigación y aprendizaje permanente. Internet hoy es el medio más utilizado para difundir esta información médica. Como objetivos generales tenemos acceder a información útil y científicamente relevante en el ámbito de la salud mediante el uso de estrategias de búsqueda y selección de información disponible en Internet. También utilizar estrategias que permitan limitar y seleccionar la información de acuerdo a las diferentes posibilidades del buscador. Y también adquirir destrezas para búsquedas formales e informales. Vamos a ver un poquito el concepto de base de datos. Es un conjunto de datos organizados para su almacenamiento, diseñados para facilitar su mantenimiento y acceso de una forma estándar. Por mantenimiento se debe entender tres cosas que se hacen con las bases de datos. Agregar nueva información, retirar información que ya no sirve y modificar la información. Eso es el ABM que se hace con la base de datos. Altas, bajas y modificaciones. Una base de datos relacional es un tipo particular de base de datos, que es un sistema de administración de base de datos que almacena información en tablas, filas y columnas de datos y realizan búsquedas en las mismas. Son las bases de datos por excelencia que se utilizan en el área de la salud y también en muchas otras áreas. El concepto más básico que podemos tener de una base de datos es asimilarlo a una tabla donde en forma vertical, vamos a utilizar alguna herramienta de marca, en forma vertical vamos a tener las columnas y en forma horizontal vamos a tener los registros. Estas columnas representan campos, que son los distintos datos que nosotros vamos a tener que nos son relevantes, que nos interesan. O sea, son los atributos particulares del registro. Y el registro es el conjunto de elementos que de los cuales estoy guardando información. Para hacerlo más fácil, digamos que acá tenemos un listado de todos los alumnos que asisten hoy a esta clase. Entonces, ¿qué campos me interesan a mí almacenar de los alumnos que asisten hoy? Una cosa importante puede ser, por ejemplo, el nombre. Para permitir relacionarlo con otra información, posiblemente el nombre no sea lo más adecuado y tal vez necesite un elemento que no se repita, como puede repetirse el nombre. Ahí nos puede ser útil el documento.
por una cuestión oficial también, además del documento, yo tendría que almacenar el número de alumnos, del número de alumno, digamos, el registro con que se maneja en la universidad, que en la mayoría de los casos coincide con el DNI, pero a veces no. Entonces, ya tengo mi base de datos, ya acá voy a poner la base de datos de alumnos, acá pondré nombre, acá pondré DNI, y acá pondré, bueno, la matrícula del alumno. También otras cosas pueden interesar, por ejemplo, la materia, el año que están cursando, y acá van cada uno de sus registros, ¿sí? Ahí he creado una base de datos. Ahora, ¿qué puedo saber o puedo querer relacionar este listado de alumnos que tenemos hoy y saber, por ejemplo, los que están regulares o los que deben alguna previa? Entonces, habrá otra base de datos, por acá lo voy a dibujar, que también tiene esa información de a qué alumnos están regulares y cuál no. Entonces, ¿cómo lo voy a relacionar? Y lo que me va a ser útil posiblemente sea el DNI o la matrícula. Entonces yo voy a tratar de relacionar estos alumnos y relacionar con esta tabla que me diga cuáles son regulares, cuáles no. Eso ya es una base de datos relacional porque me está vinculando dos tablas a través de un registro que sirve de clave. Esto no podría ser así, por ejemplo, con el nombre, ya que el nombre se repite. Hay otros datos que también pueden ser de interés, por ejemplo, fecha de nacimiento, etcétera, datos que no cambian, que también podrían estar almacenados en una tercera, cuarta base de datos, y de esa manera puedo vincular muchas de estas tablas con algún campo que hace las veces de clave para poder relacionar una o más tablas. Eso es una base de datos relacional, un concepto de lo más utilizado, pero tiene también la posibilidad de almacenar no solo texto, sino también imágenes, sonidos, cualquier cosa que se pueda digitalizar. ¿Qué son los motores de búsqueda? Bueno, son grandes bases de datos contenidas, que tienen archivos de las páginas ensambladas automáticamente. Estas grandes bases de datos acortan la búsqueda porque cuando yo hago un pedido a un buscador, no es que el buscador se pone a trabajar en Internet buscando la información. En realidad ya la tiene a la información. Sería materialmente imposible que diera una solución teniendo que ir a buscar la información en ese momento. O sea, ese primer concepto. La información ya está buscada, ya están hechas las búsquedas probables más comunes y están almacenadas. Entonces lo único que hace el buscador es simplemente ir a su base de datos y buscar de allí esa información que ya está clasificada. Estos sistemas que permiten localizar información ubicada en un servidor conectado a Internet, podemos mencionar, por ejemplo, Google, Archie, Candy, Wall, el mismo Yahoo, Terra, bueno, algunos ya casi extintos, y existen distintos tipos de buscadores. Buscadores individuales, como los que les mencioné, o metabuscadores. El metabuscador es ese buscador que no hace la tarea por sí solo. Lo que va a hacer es poner a trabajar a otros buscadores para él. Es decir, no tiene su propia base de datos, como si la tienen esto, por ejemplo, Google, tiene una poderosísima base de datos. Otra puede ser Yahoo. Bueno, y etcétera. Metabuscador no va a tener su propia base de datos como si la tienen estos. Va a solicitarle, va a buscar en las bases de datos de otros y va a hacer un compilado de esas búsquedas y nos va a mostrar ese resultado. ¿Sí? Bueno, este trip es un metabuscador, pero un metabuscador especial porque no busca libremente la información en Internet, sino nos va a buscar directamente en las bases de datos del área de salud. Y no busca en bases de datos generales, como podría ser Google o Yahoo, sino busca en bases de datos específicas. Entonces, acá quiero remarcar el tema de la diferencia entre buscador
individual y metabuscador. El buscador individual genera y mantiene su propia base de datos. Ya sabemos lo que es mantener, agregar, eliminar y modificar. Eso es mantener. Buscador individual. El metabuscador no tiene su propia base de datos y pone a trabajar a los otros para su servicio, y lo que hace es reclasificar la información que obtiene de los buscadores individuales. Eso quiero que quede claro. Bueno, buscadores individuales, como les decía, los motores de búsqueda individuales compilan su propia base de datos, estoy repitiendo lo que ya dije, y es susceptible de ser buscado en la red. Bueno, acá les da más ejemplos, estoy hablando de la primera parte de la diapo, y el metabuscador, lo que ya les dije, no compila su propia base de datos, y en su lugar busca en la base de datos que hicieron otros, pero a veces esto no es simplemente poner a trabajar a otros para sí, sino a veces le agrega mucho valor. Por ejemplo, TRIP. TRIP es una base de datos específica de salud, pero lo que hace es clasifica la calidad de la información. Es decir, me da el nivel de credibilidad según los criterios de medicina basada en la evidencia que tiene la información, y me las va a poner en colores. O sea, no, los metabuscadores no son a veces vagos que hacen trabajar a otros, sino agregan su propio valor al clasificar y calificar la información que encuentran. Entonces es importante en algunos casos el tema del metabuscador. Los metabuscadores de uso general realmente prácticamente ya no se usan porque demoran la búsqueda, ya que buscan en varias bases de datos distintas, y al haber una base de datos tan monstruosa como Google, como que ya le quita valor a sus búsquedas. Sí puede ser interesante y valioso justamente en aquellos metabuscadores que estén orientados hacia determinada temática. En ese caso, ya como el TRIP, le pueden agregar cierto valor al clasificar la información que encuentran. Entonces, buscadores individuales y metabuscadores. Quiero que quede bien clarito ese concepto. ¿Cómo compila la información esta base de datos? ¿Cómo se va generando en los buscadores individuales? Si no es en forma humana, sino de una persona que lo está haciendo. Bueno, esto lo hace empleando arañas o robots. Me encanta a mí esta imagen de la arañita, así, como caminando sobre las distintas páginas en internet, y es eso exactamente lo que hacen. Estos son programas que lo que hacen es ir saltando de un sitio web a otro o de una parte de una página web a otra, utilizando los enlaces y utilizando los URL que están dentro de los enlaces, y con eso van armando un mapa cada vez que se agrega una nueva página, un nuevo sitio. Entonces estas arañitas van y hacen el mapa de ese nuevo sitio y lo van almacenando en esa base de datos. Ahora, ¿qué pasa si un sitio se modifica? Si modifica sin previo aviso continuamente, esto está pasando en Internet, la información cambia sin previo aviso, y estas arañitas se encargan de recrear o actualizar el mapa del sitio, y con esto van a ir almacenando las bases de datos para que se pueda localizar la información, así haya sido nueva, recién subida, modificada o dada de baja, es decir, ya no está disponible en ese lugar. Muy bien. Entonces, estos son las arañas o robots que automáticamente están yendo a través de los enlaces, los links, y creando mapas de la información según se modifique la misma. Ventajas. Los motores de búsqueda individuales brindan acceso a una gran porción de las páginas disponibles públicas en la red. Y como desventaja, por lo contrario, la inmensa cantidad de palabras indexadas por los motores de búsqueda individuales aumentan la posibilidad de encontrar con cientos de miles de respuestas. Es decir, al encontrar cientos de miles de respuestas, yo tengo que buscar entre lo que me proporciona el buscador, ya sea individual o metabuscador, tengo que encontrar la información que a mí me interesa.
Esto en gran parte ha sido subsanado, pero quiero que adviertan esto. No es una ventaja encontrar muchos resultados, es una desventaja porque si no estuviera ordenado ese resultado, tendría que buscar entre las decenas o centenares de miles de páginas o otros recursos que me muestran. Acá les quiero hacer una salvedad. Yo digo páginas porque generalmente es lo que más buscamos, pero además de páginas hay muchos otros recursos como imágenes, distintos tipos de archivos de texto. Bueno, la búsqueda es amplia que hacen estos buscadores. Aunque por lo general lo que nosotros buscamos son páginas. Muy bien, hecha esa salvedad, entonces, como ventaja esto, brindan acceso a una gran porción de las páginas disponibles públicas en la red. Acá no sé si tendrá que hacer alguna salvedad, que no todas la información está publicada, no toda la información es de acceso público, sino la gran mayoría en realidad no está publicada. Bueno, como desventaja es esto, que hay gran cantidad de respuestas y si no estuviera ordenada tendría que buscar entre esas respuestas cuál es la que a mí me sirve. Metabuscadores. Los metabuscadores, como les dije, buscan simultáneamente en varias bases de datos y tienen ventajas. Los metabuscadores pueden dar una buena idea de lo que se encuentra disponible en toda la red y dónde puede ser encontrado. Como desventaja, en forma creciente, los metabuscadores parecen sectorizar sus búsquedas y dependen de directorios por materia. Es decir, que hay una actividad humana para orientar y organizar la información. Esto van constituyendo los niveles, los criterios que nos van a clasificar lo que se obtiene. Los metabuscadores no ofrecen variedad cuando se trata de opciones de búsqueda, como hacen los buscadores individuales. Increíble la cantidad de opciones, por ejemplo, que nos ofrece Google para especificar nuestra búsqueda, y eso no suele ser así cuando hablamos de metabuscadores. Pero en algún caso de una búsqueda específica que nosotros queramos hacer, por ejemplo, una base de datos como Trip nos da una extrema y gran ayuda al condensar toda la información que se encuentra desperdigada y sobre todo repetida, chicos. Un trabajo puede ser indexado por muchísimas bases de datos, entonces nos la ordena. Acuérdense que también está el problema de los idiomas, entonces hay que reconocer que esto que ha sido publicado en un idioma en realidad no es el mismo trabajo que ha sido publicado en otro, entonces no lo tenemos que considerar dos veces, es un solo trabajo. Bueno, entonces toda esa tarea lo hace Trip y me ordena desde la mejor calidad de la información hasta la información menos útil. O sea que es algo decreciente. Y esto también nos da una pauta de la cantidad de información. En realidad hay muy poca información de gran valor en el área de salud y hay muchísima información que tiene muy poco valor en el área de salud. Como es muy fácil escribir un review, cualquiera puede hacer un review y poner los trabajos de investigación que respaldan el pensamiento a priori que tenía el que hace el review. Entonces puede haber mucho sesgo en cambio la información, mientras más está en la cúspide, más sistematizada, ordenada y previsible en cuanto a los procedimientos que utiliza es. Muy bien. Directorios por materia. ¿Qué son los directorios por materia? Los directorios por materia, al contrario de los buscadores, son creados y mantenidos por personas y no por arañas electrónicas ni robots que indexan la información. Entonces, esto ya es distinto y tiene aspectos a favor y tiene aspectos en contra, ya de por sí. Como ventaja tiene que los editores de directorios por materia generalmente organizan los directorios de forma jerárquica en categorías y subcategorías por materia. Como desventaja, la mayoría de los directorios por materia no compilan sus bases de datos, en lugar almacenan páginas. Ellos las señalan.
esta situación a veces crea problemas porque una vez aceptada para ser incluida en el directorio, la página de la red podría cambiar su contenido sin que los editores lo perciban. Bueno, esto ya ha pasado, no les voy a dar ejemplos, pero imagínense ustedes si tienen una página que indexa material de salud o material para niños y de pronto cambia espantosamente su contenido. Y esto por allí, las arañitas, como les dije, rápidamente actúan y actualizan esos enlaces y pueden poner en sobreaviso las personas. Esto como es mantenido por personas, la respuesta probablemente no sea tan rápida como la que tenemos en forma automática por las arañas. Bueno, hay muchas directorios por materia. ¿Qué son estos directorios por materia? Y son estas páginas que nos ofrecen un montón de opciones sobre grandes temas y después hacemos clic allí y se nos abren otras páginas con una secuencia de opciones dentro de ese gran tema que yo elegí. Hay subtemas y así yo voy haciendo clic y voy avanzando hasta encontrar exactamente lo que estoy buscando. Esto tiene un problema agregado. Yo, por ejemplo, estoy buscando información sobre el Barcelona, donde está Messi, y si yo no sé que es un equipo de fútbol y que el fútbol es un deporte, difícilmente voy a poder llegar a esa página, ¿sí? Es probable que en un buscador general me va a dar un montón de cosas que son Barcelona, comenzando por la ciudad. Entonces, yo tengo que saber de qué se trata lo que estoy buscando para poder encontrar de manera adecuada en un directorio por materia. Como contrapartida, siempre que yo haya elegido anteriormente, primero que es un deporte, después que es un primero que es un deporte, después que es el fútbol dentro de los deportes, después que es un equipo de España, y después así sucesivamente, cuando yo abra esa página, va a ser exactamente la página del club de Barcelona. Ya no va a estar la ciudad, ya no va a estar ninguna revista, inclusive se llama Barcelona, ya no va a estar nada de eso raro y sí va a estar la información que estoy buscando, ¿sí? O sea, siempre voy a abrir, si yo he hecho los pasos previos de forma adecuada, siempre voy a abrir lo que estoy buscando. Bueno, creando una estrategia de búsqueda, a ver cómo nos guiamos dentro de todo este contexto para hacer la búsqueda. Hay que hacerse las siguientes preguntas. ¿Qué es lo que debo hacer si quiero revisar? Quiero ubicar una pieza específica de información, en este caso yo quiero algo específico, sé lo que quiero encontrar, ya lo he visto de antemano, o si quiero recuperar o recopilar todo lo que se pueda sobre la materia, sobre un tema determinado. Entonces eso nos plantea distintas estrategias a la hora de comenzar a hacer la búsqueda. Para revisar, si está revisando o tratando de determinar qué está disponible sobre un tema o materia, comienza eligiendo un directorio por materia, como puede ser Google. Google no solo es un buscador por términos o por palabras, eso es lo que más conocemos. El 99% del tiempo lo estamos usando para esto, pero también almacena un directorio por materia. También lo hace Yahoo. Luego ingrese palabras claves de búsqueda en uno de los metabuscadores, como anteriormente mencionamos. Solo para ver lo que es que hay y dónde. En otras palabras, podemos hacer una búsqueda general o también, si nosotros tenemos un área específica de conocimiento en el que nosotros queremos buscar, hacer una búsqueda de tipo específica a través de algún metabuscador que ya sabemos que nos ordena la información de una determinada manera. Para ubicar una pieza específica de la información médica, por ejemplo, si estoy buscando un trabajo de investigación, me sería muy útil conocer el nombre de alguno de los investigadores principales de ese trabajo. De esta manera yo especifico demasiado, mucho, cuando estoy buscando alguna información. Y colocando medianamente el tema que toca ese trabajo de investigación y el nombre completo de ese investigador,
va a haber muy pocos resultados, lo cual es bienvenido porque necesito posiblemente abrir cada uno de ellos para ver si esa información es la que yo estoy buscando. Para recopilar lo que se pueda sobre un tema determinado, se puede hacer una búsqueda en varios buscadores, y también es imperativo verificar recursos fuera de la red, como son los libros, revistas. Esto no hay que olvidar. Nosotros siempre, para hacer una búsqueda completa sobre un determinado tema, y por varias razones, a veces nos tenemos que dirigir a la revista impresa. Hay muchas revistas que no están disponibles en forma gratuita en Internet, y esto sería un caso. El otro es en el caso de que directamente nunca haya sido publicada la revista en Internet, bueno, y la información que necesita está allí. En esos casos tenemos que ir a la biblioteca y con la misma estrategia, con palabras clave, tratar de encontrar la información sobre ese tema. Entonces, con eso quiero cerrar la idea de que no todo está en Internet, a veces hay que hacer una búsqueda en biblioteca, y que es un complemento y no una línea opuesta, sino un complemento a la búsqueda a través de Internet. Consejos útiles para hacer una búsqueda: donde sea posible utilice nombres propios. Recién les daba un ejemplo de a veces el nombre del investigador es muy útil, porque un investigador, raramente hay dos investigadores que tienen el mismo nombre, y por otro lado la producción en la vida de un investigador no es tanta. Entonces, con el nombre propio directamente no vamos a tener muchos resultados, que es justamente allí donde se aprecia para no abrir tantos trabajos. También puede utilizar sustantivos como palabras clave. Ponga los términos más importantes primero en su lista de palabras clave para asegurarse de que serán buscados, y coloque el signo más. Esto no funciona en todos los buscadores, frente a cada uno de ellas. Utilice por lo menos 3 palabras clave asociadas a una demanda de búsqueda. Compile palabras clave donde sea posible en frases. Ya sabemos que cuando nosotros utilizamos la frase, por ejemplo en el Google, a través de las comillitas, todo lo que yo ponga entre dos comillitas va a ser tomado como una sola palabra, y Google ya no va a buscar la ocurrencia individual de cada una de estas palabras, sino va a buscar toda la secuencia como si se tratara de una sola palabra. Por supuesto, a veces existe el riesgo, cuando nosotros ponemos una frase muy larga, de que no encontramos información sobre esa frase. Puede ocurrir. Escriba su demanda de búsqueda y revísela antes de tipear la orden en el cuadro del buscador. Por ejemplo, a ver esta secuencia: hipertensión, hipertensión mujeres, hipertensión mujeres diabéticas, hipertensión mujeres diabéticas embarazadas. Piensen, antes de hacer la búsqueda, ¿cuál me dará mayor cantidad de resultados? ¿Sí? A priori, tengo que ver cuál tiene más exigencia al momento de hacer la búsqueda. Si yo pongo hipertensión solo, es probable que yo encuentre mayor cantidad de resultados que en cualquiera de las situaciones sucesivas que le siguen. Esto porque normalmente cuando no se pone nada entre más de un término, aparece el operador lógico AND. Y el operador lógico AND exige que estén simultáneamente las dos palabras que estoy buscando. Lógicamente, le exijo que además de una palabra esté necesariamente la otra, y se va a reducir la cantidad. Y esto en pasos sucesivos podemos quedar en claro que la situación de menor cantidad de resultados va a ser la última: hipertensión, mujeres diabéticas, embarazadas. Y yo busco trabajos que hablen exactamente de hipertensión, mujeres diabéticas, embarazadas. ¿Para qué necesito encontrar toda la otra información que me va a hablar de hipertensión de otros orígenes, de hipertensión en mujeres? Porque a mí lo que me interesa es el caso de que la hipertensión se dé en una mujer que además es diabética y está embarazada. Es decir, mientras más términos utilice, más específica va a ser la búsqueda. Por supuesto, esto, con lo que ya les dije, a veces al agregar mucha exigencia a la hora de hacer la búsqueda, es en algún momento posible que no encuentre resultados.
Bueno, esto es una representación, acá no se ve muy bien, acá se hizo la búsqueda de hipertensión arterial en mujeres, acá la palabra en, al ser tan común en todas las páginas, por ejemplo, todas las páginas en español, descarto que tengan la palabra en, salvo que sea una página solo de imágenes, directamente no es tomado en cuenta. Esos conectores, Google no les toma en cuenta. Entonces, dijimos hipertensión arterial mujeres, hipertensión arterial mujeres diabéticas, exactamente lo que más o menos les había planteado recién. Y acá están los resultados, no sé si los pueden ver. En el primer caso, 1.600.000 resultados. En el segundo caso, 12 millones, ¿no? Perdón, 12 millones 600.000. Acá honestamente no lo leo bien, pero aparentemente dice 9.790.000. Y así sucesivamente vemos cómo va reduciéndose la cantidad de resultados. Por supuesto, mucho más se reduciría si esto lo utilizara como frase y lo pusiera entre comillitas. Otra cosa que vimos recién, que se me estaba pasando por alto, es que lo que ya les dije, no solo se buscan páginas web, acá vemos claramente imágenes, también hay videos, también hay, bueno, libros, otros recursos. Operadores booleanos y lógicos. Un poquito creo que en la clase anterior, al hacer búsquedas a través de Google, vimos cómo había en la búsqueda avanzada la posibilidad de agregar términos con esto que son los operadores lógicos booleanos, un poco para relacionar la teoría con la práctica. El operador lógico AND, les había mencionado, traerá los registros que posean simultáneamente los dos términos y tienen como sinónimos solo la Y o el signo más, a veces una coma y sobre todo nada. Cuando yo no pongo nada, el operador por defecto es el AND. O sea que es, digamos, el más usado, el rey de los operadores lógicos. El OR va a traer los registros que posean al menos uno de los términos. En la mayoría de las herramientas de búsqueda puede reemplazarse con el espacio O, con la O. Con el espacio en blanco no, eso lo vamos a dejar para el OR, por el AND, perdón, pero lo vamos a dejar con la O, una cosa o la otra. Ya cuando, si tenemos tiempo, porque me estoy prolongando mucho, en la búsqueda avanzada vamos a ver dónde puedo utilizar el operador lógico ON, en qué casos me interesaría utilizarlo. Bueno, en el caso de sinónimos, así, por ejemplo, ácido acetilsalicílico y aspirina. ¿Son lo mismo? Sí. ¿Me da lo mismo a la hora de la búsqueda? Sí. Entonces puedo usar una cosa. Hay situaciones donde busco áreas de conocimiento que son parecidas y no exactamente lo mismo, pero me da lo mismo el operador lógico. O, por ejemplo, yo estoy buscando entre los cetáceos, estoy buscando los delfines, estoy buscando bueno, las orcas, y en ese caso no es lo mismo una cosa que otra, pero como ambos son cetáceos, me da lo mismo utilizar el operador lógico OR. El NOT. El NOT se utiliza para aquellos términos que no tienen que estar en los resultados. Por ejemplo, la leucemia es muy frecuente en niños y yo pongo leucemia no en niños, me va a traer todas las páginas que hablen de la leucemia, pero si esa página tiene la palabra niños en algún lado, no me la trae. ¿Sí? Entonces con esto yo voy a tratar de descartar aquellas leucemias en niños y me voy a quedar, en teoría, solamente con las leucemias que se producen en otras edades. El ADG, bueno, ya lo hemos visto, es lo mismo que utilizar las comillitas y trata todo lo que se encuentra dentro de esas comillitas como si fuera una sola palabra. Tiene que estar la ocurrencia en la secuencia y en la forma en que aparecen dentro de las comillitas para que sean traídas por el buscador. Recomendaciones básicas, bueno, utilizar los signos más y menos frente a las palabras forzará su inclusión o exclusión dentro de las búsquedas. Por ejemplo, más hipertensión, menos tratamiento, necesariamente tiene que estar la primera palabra, pero si está la segunda, funciona como un not
Entonces, si además está la segunda, no la va a traer. Utilizar comisitas para las frases, ya lo dijimos. Por ejemplo, definición de hipertensión. Tiene que estar esa secuencia exacta para que esa página venga. Tiene que combinar frases con palabras utilizando las comillas, o sea, haciendo la utilización combinada de los distintos operadores lógicos. Por ejemplo, más sífilis, más tratamiento empírico, menos congénita. Entonces me va a traer todos los casos de sífilis que además hablen de tratamiento empírico, pero si la sífilis llega a ser congénita, o mejor dicho, existe la palabra congénita en alguna de las páginas o recursos que yo estoy buscando, directamente no lo va a traer. Búsqueda por campos. Los registros electrónicos están utilizando según distintos campos, o sea, no es todo lo mismo la información que está dentro de una página web, está categorizada. Habrá información que está en el título, otra información que está en el dominio, en el host, en el URL o en el vínculo de una página web. O sea, esto quiero que sepan, no toda la información que está dentro de una página web tiene igual categoría. Se las puede dividir según estén en cada uno de estos sectores. Si está en el título, es una cosa, pero también puede estar en el dominio, en el servidor, en el URL, que ya les dije, es el localizador universal de recursos, o puede estar en un vínculo. Y también esto permite especificar dónde quiero que se fije el motor de búsqueda para traerme esta información por campo. Entonces, ¿qué es una información por campo? Es cuando yo le puedo especificar al buscador dónde quiero que esté la palabra o las palabras que estoy buscando. Puedo pedirle, por ejemplo, que se encuentre en el título. Bueno, entonces no es lo mismo que la información esté en el título. Si está en el título es muy probable que en el resto de la página se desarrolle toda esta información, que si está, por ejemplo, en una imagen o si está en el resto del cuerpo de la página web, ¿sí? Entonces yo al momento de hacer la búsqueda puedo pedirle que esté en el título, o puedo pedirle que esté en el cuerpo, o puedo pedirle que sea una imagen, un enlace, etc. En una página web típica está compuesta por los siguientes campos importantes: el título, el dominio, el host. Ingresada en un campo específico, algunos motores de búsqueda le permitan recuperar utilizando la etiqueta correcta del campo en combinación de los términos de búsqueda. Es decir, yo quiero que esté allí en el título, quiero que esté en el URL, y el navegador me va a traer específicamente todas las páginas web que tengan ese término en el área que elija. Búsqueda por título. El título aparece en el recuadro azul al tope de la ventana de un buscador. La búsqueda de una palabra clave en el campo título, más que como palabra clave únicamente, producirá más respuestas relevantes. Lo que les dije, si está en el título, es muy probable que aparezca en el resto de la página, que si está en cualquier parte del campo de la página. También se puede hacer búsqueda por dominio, es decir, al momento de hacer la búsqueda yo le puedo pedir que sea un sitio edu, por ejemplo, educativo, o que sea un sitio comercial, o del gobierno, o militar, o relacionado con la red, o página en general, o que sea de una organización sin fines de lucro. Por ejemplo, si yo busco dominio, acá me están pidiendo que sea un dominio educativo y que hable sobre hipertensión. Entonces yo voy a buscar dentro de las páginas que sean edu, voy a buscar que esté la opción hipertensión. Búsqueda por sitio hot o host. Si está buscando información que reside en una computadora o servidor específico, puede mejorar su búsqueda con un pedido de sitio o host. Por ejemplo, si yo a mi búsqueda le agrego host www.unc.edu.ar, entonces le estoy exigiendo, le estoy pidiendo que haga la búsqueda específicamente en ese sitio. También por URL, por ejemplo, si está buscando un archivo especial
y el nombre de ese archivo es parte de un URL, de un host o sitio, esto sería más específico que una búsqueda en un host. Yo puedo pedirle que además el URL sea, por ejemplo, anatomía.pdf, con lo cual me va a buscar específicamente en ese URL la información que estoy buscando. Búsqueda por vínculo, en este caso yo le debo agregar a mi búsqueda una especificación que me busque por link, diga link, dos puntos, y quiero que tenga ese enlace la página que estoy buscando, y búsqueda por imagen. Entonces me va a poner, por ejemplo, imagen, por ejemplo, esqueleto.png, me va a traer aquellas imágenes que hablen del esqueleto y además tengan la extensión, o sea, sean de tipo JPG. Soluciones rápidas para qué hacer si una búsqueda recupera 1.000.000 de documentos. Probablemente ingresó un solo término y que la palabra es demasiado común. En ese caso, los resultados son demasiados. Si una búsqueda recupera muy pocos documentos y lógicamente no está lo que estoy buscando allí, probablemente está buscando en un lugar equivocado o su búsqueda es demasiado limitada, demasiado específica. ¿Qué hacer si su búsqueda recupera un mensaje 404 file no found, o sea que no encontró el archivo? Este mensaje le informa que el archivo que búsqueda se ha mudado, es decir, esto es lo que recién les decía que pasa, que sin previo aviso cambia la información o ya no está disponible, que ha sido retirado o renombrado. Vuelva a buscador y realice una búsqueda por frase o por campo de título. Buscadores generales. En las técnicas de realizar búsquedas existen dos formas de buscar, una búsqueda temática donde el buscador ofrece al usuario una serie de temas o áreas, ya vimos buscador general como yo voy seleccionando una opción, luego otra, hasta llegar al resultado que estoy buscando. Al seleccionar uno de ellos se abren nuevos temas y subtemas hasta encontrar lo que estoy buscando. Y por palabra clave es una búsqueda más lenta, pero de mayor precisión. Es ideal cuando se necesita encontrar una gran variedad de fuentes sobre el mismo tema. No sé si estoy tan de acuerdo con esto. La búsqueda por palabra clave es una búsqueda donde es importante los términos que utiliza, cómo los conecto, los operadores lógicos y la utilización de las frases o las comillitas para el operador ADG. Distribuidores y bases de datos específicos por materiales. Hay como distribuidores de información, podemos encontrar los bibliotecarios y los portales. Y las bases de datos específicas por materia son las bases de datos dedicadas a una sola materia, creadas por profesores, investigadores y expertos. Esto son herramientas que podemos encontrar cuando hagamos búsquedas específicas en el área de salud. Reconocer cuáles son los distribuidores de la información, como pueden ser los bibliotecarios de los portales, y cuáles son las bases de datos específicas por materia que me permiten encontrar un tema específico y toda la información que podemos encontrar sobre un tema específico. ¿Cuáles son estas bases de datos médicas bibliográficas? Medline. Medline es la base de datos más grande del área de salud. Está disponible, está gratuita, está en inglés, no es nuestra, porque corresponde a la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos. Tiene aproximadamente 11 millones, yo diría 22 millones de registros de la Biblioteca de Medicina desde el año 1966. Contiene las áreas de medicina, enfermería, odontología y medicina veterinaria. O sea, todas estas áreas, o sea, no solo trabajos científicos en humanos, sino también en animales. Entonces, esta es la más grande y probablemente la que más vayamos a consultar. LILACS comprende la literatura relativa a la ciencia de la salud publicada en países de Latinoamérica y del Caribe desde el año 1982. Es una base de datos de la cooperativa Vireme,
es un emprendimiento que es un acrónimo de Biblioteca Regional de Medicina, y el principal producto que tiene es el LILAC, Literatura Latinoamericana y del Caribe en Ciencias de la Salud. Esta base de datos es mucho más chica que Medline. La calidad probablemente no sea tan buena en general, porque, o sea, por ahí Medline indexa, es decir, tiene dentro de sus resultados trabajos científicos que no son de tan buena calidad, pero por lo general los más importantes van a estar en Vireme. Lilacs es mucho otro tamaño, es marcadamente más pequeña que Medline, pero tiene un valor muy importante en el hecho de que contiene todo lo publicado en nuestros países, en Latinoamérica, y está muy probablemente en los 3 idiomas, que son el inglés, el portugués y el español, y habla sobre situaciones de salud latinoamericana. Esto es muy importante. O sea, es específico de nuestros países. Sabemos que hay patologías que son muy específicas. Por ejemplo, el Chagas. Es probable que yo encuentre más información y mejor información en LILAC sobre Chagas que en Vireme, porque es probable que no haya interés en publicar en revistas del primer mundo patologías como el Chagas, pero sí es importante como una patología endémica, en particular de Argentina o Brasil. Hay otras bases de datos como PAO, Desastres, ADOLEC, Leyes, etcétera, son publicaciones relacionadas con las organizaciones internacionales de salud. Desastre está relacionado con, bueno, justamente estas bases de datos tratan de tener un nombre relacionado a lo que indexan. Desastres habla justamente sobre situaciones de desastres relacionadas con la salud. ADOLEC habla de adolescentes. Leyes habla sobre legislación en salud, etcétera. Bueno, buscadores médicos. Cada base de datos tiene su propio buscador. Es más, a veces una base de datos se puede acceder desde distintos buscadores. Por ejemplo, Medline está dentro de PubMed Central. Medline Plus es interesante, Medline Plus, sobre todo para quien está comenzando medicina. Una de las primeras cosas que yo hice para tratar de entender la terminología médica fue conseguirme un diccionario de medicina, de salud, y Medline Plus es eso, es básicamente no solo un diccionario, sino una pequeña enciclopedia de salud, escrita para que cualquiera que tenga un idioma, tenga una capacidad lingüística normal, lo pueda entender. No está dirigido a los médicos, está dirigido al público en general, o sea, cualquiera medianamente lo puede entender. Está dentro de la Biblioteca Nacional de Medicina, y está escrito, como le decía, en términos sencillos, y tanto en inglés como en español. El español es el segundo idioma de los Estados Unidos, entonces está disponible en su versión original, o sea, no traducida automáticamente, en el español. Por eso se los recomiendo mucho, porque están comenzando, necesitan engrosar todo su vocabulario científico y vocabulario médico. Por eso les recomiendo que accedan y busquen cosas en Medline Plus. Bueno, hay muchas otras, como el buscador médico de la Mayo Clinic, Médica L Matrix. El Centro Cochrane es también otro sitio muy relevante, porque trata de disponer lo mejor de lo mejor a todo aquel que quiere información sobre salud, no solo los profesionales del área de salud. Sin embargo, tiene la información de mejor calidad. No es tanta en número, pero sí en cuanto a calidad. El Instituto Nacional de Cáncer, Amadeo, que es también otro sitio interesante porque tiene recursos, libros del área de salud.
Biblioteca Virtual de Salud de España. Los españoles son muy generosos, dan muchas cosas gratis. Nosotros creemos que podemos encontrar todas estas cuestiones gratis y no hay muchos recursos gratis. Si yo busco en Medline, por ejemplo, que yo estoy poniéndolo en primer lugar, voy a ver que la gran mayoría de los recursos yo tengo que pagar o estar suscrito a una revista para poder acceder. No pasa lo mismo, por ejemplo, con Lilacs, que está accesible en forma completa gratuita, o Cielo, que justamente son publicaciones gratuitas de revistas de Latinoamérica y del Caribe. Bien, hay otras fuentes como la Organización Mundial de la Salud o la Organización Panamericana de la Salud, muchas veces están juntas al presentar recursos. Etapas del proceso de búsqueda. Primero hay que seleccionar un tema de búsqueda, esto es fundamental. Luego, obtener descriptores en ciencias de salud exactos, es decir, transformar la idea vaga que yo tengo de la búsqueda a una cosa bien clara como es un descriptor en ciencias de la salud. Después hay que seleccionar dónde hago la búsqueda para hacer una búsqueda adecuada de la información y también tengo que utilizar herramientas de base de datos a fin de lograr mayor o menor especificidad a la hora de la búsqueda, es decir, más o menor precisión, y eso se va a repercutir en la cantidad de resultados que yo encuentre. Entonces lo primero que yo tengo que hacer es transformar esa idea vaga de lo que quiero buscar en algo científicamente preciso. Y en esto me va a ayudar el DEX, que es un acrónimo de descriptores de ciencia de la salud, y es un vocabulario estructurado trilingüe, es decir, tanto los tres idiomas que más se utilizan en Latinoamérica: el inglés, el portugués y el español. Fue creado por BRIRM, ya les dije, Biblioteca Regional de Medicina, para indexar artículos de revistas científicas, libros, localizar información específica de bases de datos como Lilacs, Medline y muchas otras. Fue desarrollado a partir del MESH. Acá, bueno, el Lilacs en realidad es una copia en castellano del MESH. El MESH también es de PubMed, es una base de datos de terminología de salud que está, por supuesto, en el original está en inglés, y también pertenece a la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos. Tiene más de 28.000 términos y está en continuo crecimiento y mutación. Estos términos, en realidad el DEX tiene más términos que el MESH, del cual se copia, porque se incrementa con muchos términos del área del área social y salud pública. Entonces esos términos engrosan. Por eso el DEX, que deriva en realidad del MESH, tiene en realidad un poco más de términos, o bastante más términos que el propio MESH. Se puede ingresar primero en la biblioteca de salud, o sea, pueden entrar al DEX a través de la biblioteca virtual de salud, a través de este enlace que lo ven allí, o directamente a través de http://dex.bbs.br. Ustedes miren, está en Brasil, ¿sí? Aunque es un emprendimiento para toda Latinoamérica. Por eso a veces por defecto se abre en portugués, porque está en la interfase del DEX, está en los tres idiomas: portugués, español o inglés, pero cuando se detecta de qué país viene la consulta, a veces está directamente en español, cuando localiza que la consulta se está haciendo desde Argentina. Siempre se lo puede pasar al español, y en la pantalla inicial hay que hacer clic en consulta al DEX, y la consulta que les recomendamos es que haga una consulta por índice. Bueno, esto es en el caso que se entre por la Biblioteca Virtual de Salud. Dentro de todas las bases de datos está el DEX, y hay que hacer clic en consulta al DEX. La forma más sencilla de acceder es a través del Google, ponen DEX, y lo primero que les va a aparecer son los descriptores
en Ciencia de la Salud y tiene un botoncito específico para acceder directamente a la consulta al DEX, que es esta pantalla. Hay muchas opciones de consultar al DEX. Una es por consulta por palabra. Nosotros no lo vamos a usar a consulta por palabra. ¿Por qué? Porque para poder hacer una búsqueda de este tipo, yo tendría que saber exactamente una de las palabras que forma parte del descriptor. Con esto le quiero decir que un descriptor puede estar constituido por una sola palabra o por varias palabras, tipo frase. Entonces, la búsqueda por palabra realmente está allí. Yo tendría que poner una palabra o término exacto o inclusive todo el descriptor exacto. O sea, si yo ya tengo cómo es el descriptor exacto, ¿para qué hacer la búsqueda en el DEX? Yo no le encuentro mucho sentido a esta parte, salvo para verificar, no sé. Entonces, la solución nuestra va a estar por este lugar, donde podemos hacer búsqueda alfabética, permutada o jerárquica. La búsqueda alfabética, para hacer una búsqueda alfabética, yo tengo que saber cómo comienza la primera palabra que compone el descriptor en ciencia de la salud. Ya les dije que puede ser una frase o una sola palabra. Entonces yo tengo que escribir por lo menos las primeras 4 letras que constituyen ese término para hacer la búsqueda. Es interesante, ya mucho más interesante que la búsqueda por palabra. O puedo hacer una búsqueda jerárquica. La búsqueda jerárquica, yo tengo que saber el ordenamiento, es decir, si lo que yo estoy buscando es, por ejemplo, una patología, o es una técnica, o es un instrumental, tengo que saber a qué árbol, porque el DEX tiene varios árboles. Por ejemplo, si estoy buscando una patología, tengo que saber qué tipo de patología es, y todas las características de características para ir avanzando en el índice jerárquico. A veces no lo sé o no lo sé con tanta precisión. Entonces, lo último que nos queda, que no sé a priori qué quiere decir permutado, esa parece ser la opción más interesante. ¿Qué hace esta opción? Me va a buscar, es similar en el sentido, es similar al alfabético, en el sentido que tengo que poner por lo menos 4 letras de alguna palabra, pero esta palabra no tiene que ser la primera, puede ser cualquiera, es decir, esa palabra puede estar al principio, al medio o al final del descriptor de ciencia de la salud y me lo va a traer lo mismo. Es la búsqueda más interesante, la que yo teniendo una vaga idea me va a traer los mejores resultados, y después de seleccionar entonces clic en permutado, voy a hacer clic en índice y me va a comenzar la búsqueda del DEX. Entonces ingrese la palabra raíz se refiere justamente a las 4 primeras letras, hacemos clic en índice y ahí me va a dar el resultado.